Les agradezco muchísimo que estén acompañándonos el día de hoy. El día de hoy es particularmente importante porque, por supuesto, la información, la calidad de nuestro expositor y la práctica que en la práctica, nos dejará realmente beneficios al recordar lo que ustedes van a escuchar. Y miren, me siento muy orgullosa de que la plana de esta comisión parece que estamos en equidad de género, Karen. Pero qué lujo tener estos dos señores encantadores con nosotros. Sí. Creo que ya ni siquiera pudiéramos hacer estas distinciones el día de hoy. Yo creo que ya poco a poco vamos avanzando en pro de una igualdad que nosotros ya arrebatamos. Eso es un hecho, sin duda. Bueno, primero que nada quisiera yo que ustedes me dispensaran, a nuestro expositor también, porque quiero hacer referencia a la convocatoria que nos mandata nuestro consejo directivo y que por supuesto se encuentra señalado en nuestros estatutos, como ustedes lo saben. Como recibieron en nuestro chat, con fundamento en el artículo 30, inciso B de nuestros estatutos, fueron convocados el día de hoy con el objeto de que podamos llevar a cabo la designación de un miembro de la comisión que se haya distinguido por sus actividades y participación en el colegio para efecto de conformar la lista de los candidatos a integrar la comisión de elecciones del presente 2023. Ustedes saben que a veces nos corresponde cambiar miembros del consejo directivo, en otra ocasión nos corresponde señalar a quien pudiera ser el primer vicepresidente que va a ser al cabo de la administración anterior presidente de nuestro colegio, de manera que esta comisión es verdaderamente importante. Quisiera entonces, si ustedes tienen a bien, me gustaría nuestra primer nuestra subcoordinadora fue nombrada para el Premio Nacional de Jurisprudencia, para que pudiéramos integrar también esta junta, de manera que quisiera escuchar de ustedes quién quisiera ingresar a esta lista para la comisión de elecciones. Quien pudiera estar interesada, hacemos una votación y con esto concluimos el requisito que nos mandatan nuestros estatutos. ¿Les parece bien? Ok. Se vale convocar, se vale proponer. ¿A Mavi? Sí, no, yo no puedo. ¿Por qué no puedes? Perdón. Lo que pasa es que estoy, Está jurada. Estoy con un montón de cosas en lo que resta del año y la verdad no podría hacer. No te preocupes, Mavi. Llega nuestra primera vicepresidenta, hablando de la reina de Roma. Buen día, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, querida Ana Kudich. Gracias. Bueno, no sé si ustedes tuvieran inconveniente. ¿Cuánto tiempo tienes, Navara? ¿De como barrista? Así como Nuestra secretaria Erika Alonso, nuestra secretaria Erika Alonso pudiera ser una buena candidata. Claro. Pero, pues es que trae lo de... Bueno, Es nada más para considerar. ¿Cuánto tiempo es? ¿Está mutando? Estamos haciendo ejercicio de la convocatoria en la que hicimos. No se puede Pues también puede ser Hilda, puede ser Sandy, puede ser... A ver, Hilda, ¿te parece bien? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguien tiene algún inconveniente que nuestra
nuestra representante de nuestra comisión de Derecho de Familia sea la licenciada Hilda García. Perdóname. Que está aquí con nosotros. ¿Quieren levantar la mano para votar por ella, por favor? ¿Cuál es tu segundo apellido? García Islas, por supuesto. Hilda García Islas. Perfecto. Ok, entonces les vamos a pasar una hoja en la que nos van a hacer el favor de escribir su nombre y su firma con el objeto de hacer constancia que este ejercicio fue llevado a cabo en nuestra comisión y a partir de ello hacer la notificación correspondiente a nuestro colegio y que con esto cumplamos con el artículo 30 señalado y que además de esto podamos pues avanzar ya en lo que son la conformación de las listas para la comisión de elecciones. Es nada más una reunión que se hace, pero bueno, está perfecto. Creo que va a tener que votar en septiembre, Hilda. Sí, sí, sí. Y creo que esto es algo importante. Para nuevos consejeros. Y conoces muy bien a toda la gente de la barra, así es de que está perfecto. Pues sabes quién es cada quien. Ese es el problema, que yo no conozco a casi nadie y entrar en un papel y pues, no sé. Por eso, Hilda sí conoce. Sí. Perfecto. Claro. También cómo funciona internamente corporativamente, cómo es democrática la barra y además oye con mayor entusiasmo, ¿verdad? Claro que Así sí. es. Déjenme decirles otra cosa. Les decía hace un rato que parecíamos una comisión de género. Déjenme decirles que estoy muy orgullosa de Aquí está el abogado. Sí, ya lo. Sí, también aquí. ¿Qué pasó? Ya el ponente también. No, ya dijimos que estamos de lujo. De lujo, además. Bueno, chicos, sin más preámbulo, me parece que en obvio de tiempo, vamos a cederle la palabra a nuestro expositor, que además, déjenme decirles que me tienen que dar las gracias, muchachos, porque la verdad, no, van a ver qué lujo. O sea, yo, ahora sí que como dicen, estoy feliz de tener a nuestro querido Vicente Blompanzi aquí. Es un abogado que, déjenme leerles un poquito de su datos biográficos. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios y Posgrado de la UNAM con mención honorífica. Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepatlato. Tomó el curso Justice Course, en Harvard School, impartido por el profesor Michael Sandel, profesor de Government at Harvard University, catedrático en el Centro de Investigación y Docencia Económica, o sea, el CIDE, de 2012 a 2019 de la materia Derecho Administrativo, 2 temas selectos de Derecho Administrativo. Catedrático en el doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Tepatlato de 2020 a 2022 de la materia Seminario de Argumentación e Interpretación Constitucional. Ha sido conferencista y catedrático invitado en diversas universidades del país en temas relacionados con el derecho constitucional, procesal constitucional y derecho administrativo, así como diversas instituciones públicas. También ha sido conferencista en eventos internacionales sobre derechos de personas en movilidad, o sea, migrantes, y administración pública. En la administración pública se desempeñó en otros cargos, entre otros cargos, como jefe de la unidad de Departamento de Amparos contra leyes locales en la Procuraduría Fiscal de la OI Ciudad de México. Es defensor público, fue también defensor público de la Defensoría Pública de la OI Ciudad de México, jefe de la unidad departamental, asesor de 3 titulares de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno.
de la ciudad, director general de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad y consejero jurídico del gobierno. Durante 25 años se ha dedicado preponderantemente al litigio constitucional, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucional de empresas y personas físicas, así como la consultoría legislativa. Entre los reconocimientos que le han sido otorgados se encuentra a la trayectoria académica y profesional a propuesta de asociaciones y colegios de abogados, la que fue entregada en 2010. Es autor de diversos ensayos en materias constitucional, administrativa y demás. Y bueno, ya no les sigo porque es verdaderamente amplio los datos, el currículum de nuestro expositor. Lo que sí les puedo decir es que como miembro del Grupo Técnico Revisor del Código Nacional de Procesos, el Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, con el que tuve el gusto de compartir varias horas, realmente es un abogado muy connotado, con muy buen criterio y que me parece que y que además expuso el tema que hoy nos va a comentar ante la Cámara de Senadores en la presentación de este documento normativo. Pues sin más, con ustedes el doctor Vicente Lombardi. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Les decía, bueno, me tocó hablar de este tema del régimen transitorio del código. Decía Laura que estuvimos algunas horas reunidos, no fueron muchísimas horas, pero muchísimas para el código, porque al margen de los más de casi 1100 artículos que lo integran, al final, ya que teníamos el texto, incluido el régimen transitorio, se armaron 12 subgrupos de trabajo para dar una última revisión, y uno de los subgrupos de trabajo en donde estuve integrando fue el del régimen transitorio. Y como veremos ahorita, hubo algunos artículos que originalmente no venían inclusive ya en la versión final del proyecto que íbamos a presentar como iniciativa, pero que ya al estar revisando qué es lo que seguía para los siguientes años, tuvimos la necesidad de incorporarlos. Por ejemplo, el artículo primero transitorio que ahora ven en lo que se publicó, originalmente no estaba. Y es un artículo que más o menos dice: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Ese artículo casi que es como una fórmula sacramental en todos los decretos, no venía. ¿Por qué no venía? Porque se partía de la idea, durante todos estos meses, casi fue un año de preparar el código, se partía de la idea que el artículo que hoy quedó como segundo iba a ser el primero, que es donde viene el régimen, digamos, escalonado de entrada en vigor. Porque el hoy artículo segundo lo que dice es: entrará en vigor para la Federación una vez que se haga la declaratoria por parte el Congreso de la Unión a petición del Poder Judicial Federal. Para las entidades federativas se replicaba lo mismo, y entonces quien tenía que hacer la declaratoria pues son los congresos locales a petición del Poder Judicial local. Se asumía en principio que esto era suficiente, pero resulta que en el entramado del articulado, digamos, principal, permítanme denominarlo así, había cosas que tenían que entrar en vigor ya, al día siguiente, y entonces no se podían esperar hasta que se hiciera la declaratoria y entrara en vigor todo junto. ¿Qué cosas tenían que entrar en vigor ya? Por ejemplo, aquello que se derogó todo lo que tenía que ver con interdicción. Lo que se hizo en el código fue generar un procedimiento de apoyos para personas que tuvieran la necesidad. En automático, todo lo que tiene que ver con interdicción se eliminó, porque incluso no hay un procedimiento para interdicción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esperarnos a que se hiciera la declaratoria, pues decimos, híjole, pueden pasar hasta 4 años. Entonces necesitamos que a partir del día siguiente, si en los códigos civiles de las entidades federativas respectivas o en los procesales que todavía no entran en vigor, no hay un procedimiento o subsiste aún este tema que ya fue declarado inconstitucional e inconvencional por la Corte, tiene que entrar en vigor ya.
Y entonces eso es lo que nos motivó a generar ese artículo primero transitorio que no venía. Este artículo primero transitorio se prestó a discusión, porque había quien decía, a ver, ¿cómo que entra en vigor al día siguiente el decreto? ¿Qué no el decreto es todo? Incluidos los artículos principales, ¿y eso acaso no afecta al segundo? Porque entonces entra como una contradicción entre que si entra en vigor al día siguiente o va a entrar de manera escalonada. Y la respuesta que dimos fue, depende de cómo lo veas. ¿Por qué? Porque incluso si nosotros vemos la Constitución, partamos de la idea que la Constitución es una expresión, entre otras acepciones, es una expresión política de lo que quiere el pueblo. Y no necesariamente tiene un lenguaje kosher, jurídico, constitucional, no es tan limpio. Y resulta que la Constitución confunde, al menos lingüísticamente, confunde las palabras ley, decreto, y luego incluso cuando dice todas las resoluciones que emita el Congreso de la Unión se tendrán la forma de ley o decreto, después cuando dice que el presidente de la República promulgará el decreto respectivo, e incluso da una fórmula sacramental. El Congreso de la Unión ha tenido a bien expedir 2 puntos y entonces ya pega el decreto. Pero eso es lo que a muchos confunde. Y decían, a ver, entonces, ¿qué es el decreto? ¿Qué es lo que entraría en vigor al día siguiente? Y a partir de esta interpretación constitucional, a la conclusión a la que arribamos fue, a ver, el instrumento, el documento como tal, es el decreto. Pero a su vez hay otra cosa a la que denominamos decreto, que es el contenido de lo que mandó el Congreso de la Unión. Y ese contenido es lo que entraría en vigor siempre y cuando no caiga en las hipótesis de otros artículos transitorios. De esa manera salvamos, digamos de alguna manera, lo del artículo segundo, porque si no de otra forma tendríamos que eliminar el segundo y todo tendría que haber entrado en vigor al día siguiente y se perdía este régimen de transitoriedad que nos habían pedido. Entonces, lo que entra en vigor al día siguiente es todo aquello que no requiera de una declaratoria. ¿Qué no requiere de la declaratoria? Entre otras cosas, este tipo de apoyos y la eliminación de la figura declarada inconstitucional e inconvencional por la Corte. Expuesto todo esto, se los encapsulo así en unos minutos, pero esto fue un tema de discusión de horas. Cada quien tenía una postura, digamos, doctrinaria y nos decía, sí, pero yo tengo tal autor, o yo he seguido esta corriente, y eso es correcto. ¿Qué es parte de lo que nos enseñó esto? Que aprendimos a interactuar con un montón de formas diferentes de pensar, pero que al final del día todos tenemos un objetivo: lograr lo mejor para que el sistema de justicia cotidiana, que se inserta dentro de lo que conocen como justicia cotidiana, funcionara de una manera eficaz. ¿Por qué? Porque la otra salida que teníamos era no poner el artículo primero, era excluirlo. Y entonces esperar a que este tipo de necesidades, como interdicción, quedara a la voluntad de los congresos locales. Entonces decimos, o lo ponemos o no lo ponemos. Al final del día había quien no compartía, digamos, doctrinariamente la conclusión de decreto, ley, esta diferencia que hicimos, la forma de interpretar, pero que se sumó a la conclusión porque dijo, es lo mejor. Puede ser que yo no la comparta, pero si eso hace más eficaz el código, adelante. Y se suscribió, digamos, ese artículo primero, que insisto, no venía originalmente en el articulado. Y entonces, ahora sí, solventado lo del artículo primero, pasamos al artículo segundo, que pues ya lo vimos, viene un régimen transitorio, o una transitoriedad, donde te dice, bueno, máximo va a entrar en vigor todo el 1 de abril del 2027. ¿Por qué el 1 de abril del 2027? Porque durante todos los trabajos asumimos que se iba a estar publicando máximo el 1 de abril del 2023. Se publicó unos días después, pero eso asumíamos, que máximo se iba a publicar el 1 de abril. Bueno, no se publicó, pero era como que
una forma de poner una fecha ya específica, concreta, y decir, de ese día nomás. Había voces, también hay que decirlo, que hablaban de un periodo muy parecido al del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 8 años. Decían 8 cuando menos. Y había otras voces que decían 2. Entonces teníamos ambos plazos y al final fue una buena. Tampoco 2 porque hay entidades federativas que de plano no tienen nada. Hay otras, quienes nos decían eran de las entidades federativas, por ejemplo, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, que el tema electrónico lo tienen ya. Entonces yo decía, no, ya mañana si quieren, ya lo hacen. No, bueno, pues sí, pero resulta que volteas a ver, digo, Ciudad de México, por ejemplo, no lo tenemos. Chiapas. Ciudad de México, bueno, ya no hablemos de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, es decir, estos decían, bueno, al otro día no va a estar, en 2 años no va a estar. Entonces se concluyó que fueran 4 años. Y es porque quedan máximo 4 años a partir de la fecha de publicación, aproximadamente, pero con fecha límite al 1 de abril del 27. Naturalmente, con la declaratoria, entre la declaratoria y la entrada en vigor, tienen que mediar cuando menos 120 días. Eso es lo que se prevé. El ejemplo, el día de mañana un congreso local hace la declaratoria, entrará en vigor 120 días después de la declaratoria. Y alguien preguntaba, oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, casi llega el 1 de abril del 2027 y no han hecho la declaratoria? ¿Cómo solventamos ese incumplimiento por parte del Congreso y del Poder Judicial local? Porque puede darse el caso, y si tú lo sometes a pues, la declaratoria, pues, la fecha puede estar y no lo obedece. Entonces lo que hicimos fue en ese mismo transitorio decir, y para el caso que no se emita la declaratoria y no entre en vigor antes de esa fecha, entra automáticamente en vigor, sin necesidad de declaratoria. Esa es una fórmula que encontramos y que incluso en algunas leyes que se han estado promoviendo en el Congreso de la Unión se han puesto ese tipo de transitorios, sobre todo en leyes generales. Porque acuérdense que en las leyes generales una de sus características es que es distribuidora de competencias. Y lo que hace la ley general es decir, la federación tiene esta facultad, las entidades federativas esta facultad. Y va distribuyendo los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México. Y luego casi siempre dicen, dentro del periodo de 180 días, casi como la obligación que estaba en la Constitución, los congresos estatales tendrán que hacer adecuaciones a su régimen normativo. Pero no lo hacen. Como en este caso. Decía la Constitución, en 180 días tendrás que expedir el código. Bueno, nada más se tardaron 5 años. ¿Y qué pasa si no lo haces? Entonces, en algunas leyes generales lo que se ha dicho es, si no reformas tu ley local, vas a tener que aplicar la ley general directamente. No va a haber manera de que me pongas el pretexto de que por la razón que quieras, de verdad por lo que quieras, puede ser hasta por un tema político, un tema presupuestal, un tema de la índole que se pueda pretextar, va a entrar en vigor. Eso se hizo aquí. Si no emites la declaratoria porque me vas a decir, es que fíjate que yo ocupaba recursos para capacitación, para poner más bonitos los juzgados, para el tema electrónico, para comprar más escáneres, para bla, 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 bla. Entonces no puedo, no importa. El 1 de abril del 27 entra en vigor. No hay manera de que me pongas pretextos de ningún tipo. Y esto último que les decía se engarza con otro artículo transitorio, que es el de los recursos. Seguramente ya habrán escuchado al amigo presidente de la CONATRIF, que dice que ocupan 55,000 millones. Bueno, 75 dijo ayer. Bueno, ya le subió 20,000 millones. ¿Para qué? Para implementar este código. Imagínense, 75,000 millones. Pues se me hace poco, con todo lo que quieren hacer. En la reforma penal fueron 5,000. Acuérdense que se conoció como el fondo 5,000 millones. Para la penal. Acá quieren 75, como si fueran a fundar otro órgano, cuando hay entidades federativas que ya tienen. Por eso había unas que decían, si quieren, yo mañana ya hago la declaratoria. Entonces, hay un tema ahí.
Porque, por ejemplo, temas de capacitación, algunos preguntan, ¿quién los va a capacitar? Bueno, si volteamos a ver lo que pasó con el tema penal, se capacitó por múltiples lugares, institutos, los tribunales, la corte, algunos dieron cursos gratis, otros eran cursos pagados, pero todo el mundo se estuvo capacitando, la barra, o sea, hubo quien estuvo capacitando intensamente para la entrada en vigor del sistema procesal penal. Eso va a pasar aquí. Hoy día ya hay escuelas, ya hay institutos, la propia UNAM ya está armando cursos, en donde quien quiera va a ir ahí y se va a capacitar. Y esto me permite, el tema de capacitación, hablar de un artículo, por ahí corrió en redes sociales un amparo que habían presentado algunos abogados hace unas semanas, impugnando el artículo 666 del Código, donde dice que cuando tú quieras actuar como abogado, o mejor dicho, lo dice de una manera diferente, tú, en tratándose de justicia para niñas, niños y adolescentes, debe de haber una defensa especializada, ¿no? Semejante a la defensa especializada de adolescentes en materia penal. Entonces los abogados lo que dijeron fue, ese artículo atenta contra la libertad de trabajo. No lo dicen así, pero es, yo no me quiero capacitar. Yo no me quiero capacitar, no quiero meterme en esas cosas. Yo ya obtuve mi cédula de licenciado en Derecho y con eso es suficiente para defender niñas, niños y adolescentes. No. Básicamente dice eso el amparo. Es que eso no va a pasar, vaya. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Es que además tienes que tener una certificación para atender niños, niñas y adolescentes. Exacto. Pero asignan un representante de niños, niñas y Exacto. adolescentes en el amparo. Exacto. Pero como el artículo 666 te pone esa obligación, dicen estos abogados, no, yo no quiero, yo con mi cédula voy. Bueno, justo el tema de los 4 años o 3 años o 2, depende de cada entidad, es para esta capacitación. Entonces el pretexto es, ¿y quién te certifica? Quien sea. Quien sea. Justo por eso en el código no hay una previsión donde diga, y la certificación te la tiene que expedir tal institución. Precisamente porque no es necesario que una institución en particular te la expida. Esto es muy semejante, insisto, a cuando vino el tema de justicia para adolescentes, en donde cualquier instituto, con que tú acreditaras que ya habías tomado cursos de capacitación, tenías algo, con eso era suficiente y los jueces lo validaban. Evidentemente también los jueces entendían que al ser nuevo el sistema de justicia para adolescentes en materia penal, pues iban a empezar poco a poco. Entonces no te pedían grandes requisitos, solo que acreditaras que ya tenías una capacitación, que sea mínima, pero una capacitación. Algo semejante es aquí. Le decía a Laura, este tema es como los peritos. En los peritos, nada más tienen que tener o acreditar que tienen los conocimientos. ¿A través de qué? De diplomados, de cursos, de certificados, pero no ocupan nada más. ¿Por qué? Porque no es algo que esté regulado, particularmente en la ley, y que digan, ocupa cédula profesional. Entonces, como no está así de regulado, al tampoco estarse regulado de esa manera en el código, con que se tomen los cursos, ya sea en la UNAM, ya sea en una escuela particular, ya sea en la barra, ya sea en cualquier otro lugar, pero acreditar que de verdad ya tomaste la capacitación que te va a hacer asertivo en una defensa de niñas, niños y adolescentes, que es especializada esa defensa. No es lo mismo para ellos que para una persona ya adulta, al igual que en el tema de apoyos. Eso requiere ya de particularidades. Y lo que dicen es que necesitamos muchos recursos para capacitación, como si toda la capacitación la fueran a hacer en los tribunales. Y no es así. Ellos iban a dar cursos con el mismo personal, pero no es como que se van a hacer instalaciones o institutos nuevos para ese tipo de cursos. Hay quienes sí, por ejemplo, en el tema de la defensoría pública, sí van a tener que tomar cursos, van a tener que hacer institutos, pero ya es una obligación incluso constitucional de que todas las entidades federativas tengan institutos de defensoría pública especializados. Y todos, bueno, no todos, pero sí ya muchos institutos de defensoría pública tienen especialistas, abogados especializados en este tipo de justicia. Justicia para adolescentes, justicia para niñas, niños y adolescentes en materia civil y familiar. ¿Por qué? Porque todo el mundo se encontró que era algo particular, algo que necesitaba de una atención especial, y no es lo mismo atender a un adulto con todas las cargas que traigamos
a un niño, y ahí es donde incluso ellos, hoy día los jueces, ya hay jueces expertos, donde se dan cuenta cómo el niño o niña que tiene enfrente ha sido aleccionado. Claro. ¿No? De entrada dicen los jueces, es que me está utilizando un lenguaje que no es propio de un niño de 5 o 6 años. Claro. Eso denota que está aleccionado. Y por eso ocupamos abogados que tengan este tipo de expertise, que es diferente al de los demás. Ahora, es que no se visto por acá, entra en vigor gradual. Hay otro tema bien interesante que también viene aquí en el código, los transitorios. La acumulación de procedimientos. Generalmente estamos acostumbrados a decir, pues acumula así la misma causa, las mismas personas, las partes, se acumula. Pero ¿qué pasaba en aquellos casos en donde teníamos regímenes procesales diferentes? ¿A qué me refiero? A que tú iniciaste un proceso bajo el régimen del Código Procesal actual e inicia otra parte, pero ya hecha la declaratoria en la entidad federativa de la entrada en vigor del Código. Entonces tienes dos regímenes procesales diferenciados. Peor aún, se inician al mismo tiempo, pero resulta que uno inicia en una entidad federativa con el código vigente, el nacional, y otro todavía no hace la declaratoria. ¿Qué pasa en esos casos? Lo solventamos en el código diciendo, a ver, para evitar conflictos, vamos a hacer casos específicos en donde sí se puedan acumular y otros en donde ya no se puedan acumular. Dependiendo de la materia y de lo que estás discutiendo, va a existir esa posibilidad o no, o va a estar vedada. Entonces, ¿de quién va a depender? De los jueces. Al que le digan, oye, declárate tú incompetente o inhíbete y que el otro conozca, van a ser los jueces quienes van a determinar si están en el supuesto de acumular o no. Primero, pues para evitar resoluciones contradictorias, pero también va a depender mucho de la etapa procesal. Porque en el nuevo régimen del código, ya lo vieron, se va rapidísimo el proceso. ¿Y ahí no sería quien emplace primero o quien se sujeta al procedimiento? Va a depender de los jueces. Es que es una de las hipótesis. Bueno, es lo que hoy existe en el Hoy existe así, pero porque tenemos regímenes, digamos, es el mismo. Sí, Es el mismo. En cambio, acá, como va a ser diferenciado, les decía, a ver, puede ser que te emplace primero el que se haya declarado competente a la luz del régimen anterior. Pero resulta que en el nuevo régimen te vas en el proceso rapidísimo. O sea, es la ley que mejor te garantice mejor. Va a ser un principio general de derecho, lo que mejor te proteja, lo que más te sirva. Cuando se llevó a cabo el tema del divorcio incausado, muchísimos juicios de divorcio que estaban en curso los transformaron en divorcio incausado. Y todas estas pruebas que estaban relacionadas con acreditar las causales de divorcio, nos dieron las gracias por participar y dijeron, a ver, el divorcio está dado, síguete peleando por las consecuencias del divorcio, y tomos de este tamaño desaparecieron así de golpe y porrazo. Entonces, quiero pensar que aquí se está diciendo que algo similar va a suceder. Algo también. seguramente debe de suceder. Porque justo en el tema que dice de los divorcios, ¿cuál fue uno de los problemas, de los muchos que había en el tema de divorcio? Que tenías que inventar una causa. Inventar Sí, no, claro. pero sí. Bueno. A veces no. Describirla. Escoger A veces no, pero sí describirla. ¿Qué es lo que pasaba? Miren, porque a nosotros nos tocaron casos de verdad dramáticos en donde los dos estaban de acuerdo en divorciarse. El problema era quién demanda a quién Y buscar una causa, ¿no? y buscar una causa. Bueno, Porque a lo mejor no separados tenían... por un año, esa fue la que sacó una buena solución. Claro. Y ya poníamos antes que de tener eso- Pero antes de separados, eso- y todo el mundo decía que sí, antes Sí. no existía esa. Sí. Y entonces resulta que generalmente le decían, pues tú demándame, la mujer que demande al hombre. Está bien, ya estamos separados, Gracias. no hay problema. Pero resulta que cuando leían la demanda, que había una causal que tenía que poner, pues resulta que tenían que poner no me da alimentos, o hay violencia,
o alguna de las causas. Y eso no le gustaba al otro. Pues no le iba a gustar si resulta que estaban de acuerdo que le inventaran algo, que no cuidaba a los niños, que no les alimentaba. Y entonces eso generaba problemas y ya no se divorciaban. Y ya entrabas en un conflicto. Pues sí, porque ahí tenía que haber un cónyuge culpable. Claro, pero Siempre había un Y culpable. nadie quería, exacto, hasta por el abandono o la separación había un cónyuge culpable. Sí, porque entonces tienes que echarte la culpa de que tú abandonaste el hogar. Y había un castigo. Y había una sanción, digamos. Sigue habiendo. Hoy el abandono de hogar sin causa que lo justifique te deja sin pensión. Claro. O sea, ese castigo no lo quitaron. Pero digamos que no era una causa válida para quienes estaban conformes en querer disolver el vínculo matrimonial. Y entonces ahí es donde venían los problemas. Por eso parte de ponerla incausada fue ya sin pretexto. Y en el mismo acuerdo vámonos. Y ya todas las demás cuestiones, hagámoslo en incidentes, hagámoslo después y terminémoslo. Esa fue la parte, digamos, de una reforma, pero al código civil, no al procesal. Porque el proceso, pues siguió, que luego ahí tenemos otro problema, ¿no? Oye, ¿y procesalmente cómo le hacemos? Tuvo que hacerse después una reforma al Código Procesal para hacer el procedimiento específico y dejar todas las demás causas a los incidentes. Que bueno, incluso a la fecha hay jueces que todavía se confunden. Me parece que el año pasado, este año, la Corte emitió un criterio en relación con este tema de los incidentes. ¿Qué dejas a los incidentes? Porque ni siquiera los jueces se ponían de acuerdo. Yo creo que también tenemos ese problema entre lo escrito y oralidad, porque también, por ejemplo, un divorcio bilateral nos tarda mucho más a veces que un causado, porque los de oralidad, a mí me preocupa verdaderamente, porque los de oralidad son más exigentes que los de los escritos, y nos tienen, y además una multa por 9,000 y si te lo dejamos sin efecto. Dios, nos tardamos mucho más en uno de oralidad que en uno normal de escrito. Sí, los de oralidad están bárbaros. Están de locos. Si la oralidad de este código va a ser la misma que hoy vivimos, estamos fritos. Así. Si tiene que hacerse ajustes Bueno, sí. razonables, o no sé ya cómo denominarlo, ¿no? El día de ayer tuve la oportunidad de estar en una mesa con el presidente del tribunal. En relación con todo lo que está señalado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, decía que, claro, hay necesidad de capacitación, y la capacitación no nada más es para los abogados postulantes, sino por supuesto para los jueces. Y yo creería que con mayor acento hacia los jueces, puesto que son quienes van a hacer las resoluciones y a determinar la forma en que se va a solucionar los conflictos. Entonces él dijo, estamos elaborando un programa que va a ser la capacitación de los capacitadores, porque va a ser como en cascada. Seas magistrado, seas lo que seas, vas a tener que someterte a esta capacitación. Y efectivamente, pues sí, la oralidad va a estar con los mismos. Si ustedes ya leyeron lo que son los principios que están indicados en este nuevo texto, son muy parecidos, yo diría son 80%, 90% los mismos que privan el día de hoy. El procedimiento es muy similar, sí lo es. Hay cosas que se ingresaron al texto y que son prácticas en Chihuahua, en Puebla, en otros lugares, pero que ya se probó su practicidad y su efectividad en términos de la práctica litigiosa. Entonces yo creo que sí va a ser muy similar, pero sí va a ser diferente. O sea, creo que yo sí le apuesto al procedimiento que está descrito en nuestro nuevo código. Me parece que va a ser mucho más efectivo, mucho más práctico que lo que estamos viviendo. Y claro, en mucho y él lo dijo, esto nada más aquí se queda. Él lo dijo, o sea, es que sí, los jueces de oralidad penal, por ejemplo, les dan 10 y las malas a los jueces de oralidad en materia civil y familiar, pero porque los de penal llevan ahorita ya más de 2,000 actuaciones en juicios desde que se inició, y a los otros pues están trastabillando y medio iniciando, y en realidad
yo podría decir que ni siquiera recibieron una capacitación para sentarse en una silla de oralidad. Esa es la triste realidad, y por eso vivimos lo que vivimos. Pero se supone que ahora sí el tribunal está justificando en mucho que vaya a ser. Y bueno, se dio una noticia ayer, espero que sea, y yo la comparto en la comisión, por supuesto, porque no, nos corresponde, que la Ciudad de México al parecer va a ser el primer lugar en donde va a darse la vigencia del nuevo código, ¿eh? Así es que hay que echarle muchas ganas. Y sí quiero decir en su defensa que no es lo mismo los 5,000 penales que los 75,000, porque estos 75,000 refieren, sí, no olvidemos el porcentaje de litigios que se ventilan en civil y familiar, claro. Es el 70% del total de los litigios en México. Entonces, evidentemente, sí se requiere un mucho mayor presupuesto que lo que hubo para los penales. Yo sí podría decir en la defensa de ellos, y claro, porque sabemos que si esto va a traer consecuencias de una mayor efectividad para todos los justiciables, hombre, yo lo aplaudo. Sí, de hecho, el tema del presupuestal está dado en dos vertientes. Uh-huh. Una queda al Congreso de la Unión y otra a las entidades federativas. Sí. Porque en realidad si no es que no se les vaya a dar, sino más bien es quién les da. Porque en principio habían volteado como para decir todo que lo dé la federación a través del Congreso de la Unión. Dicen, a ver, pero si son temas locales, es más fácil que lo den las entidades federativas que conocen las necesidades que va a tener cada uno de los tribunales, a que lo dé la federación de una manera, a través de convenios de coordinación, pero que no conozcan bien, o que se lo den más al que llegue primero a formarse. Es decir, este tipo de problemáticas que pudieran tener, pudiera darse en algún momento temas de coordinación como se hizo en el Código de Procedimientos Penales, sí, porque allá lo que se hizo fue, a ver, hay fondos locales y fondos federales, pero si tú quieres tener acceso a los fondos federales, va a tener que pasar por toda una serie de cosas que terminaban en Banobras, me parece, que constituye un fideicomiso, sí. Y ese fideicomiso es quien te va a decir, oye, quiero contratar peritos, por ejemplo, que fue el caso. Quiero hacer un edificio, que fue el caso aquí en Niños Héroes. Y te decía la federación, a ver, ¿cómo de cuánto estás pensando? No, dame 100 pesos. Y la federación te decía, ese edificio no vale 100 pesos, ese edificio vale como 70. No, pero... Y de esos 70, yo te doy 35 y tú pones 35. Acá hay una, y es que ayer lo mostraron también, hay una carpeta en la que se hace un cálculo absolutamente meticuloso del por qué se requiere la cantidad que está ahí señalada. Y se entregó, según ayer se mencionó, a la Secretaría de Hacienda, se entregó ya ayer a la Secretaría de Gobernación, y entonces, digo, la justificación, y tienes toda la razón, porque este tipo de cuestiones presupuestarias dan roña. De repente volteamos y ¿de dónde el trajecito nuevo? ¿No? ¿Y de dónde el relojito de $1,000,000 de pesos si nada más era secretario de Gobernación? A ver, entonces, sí, claro, todos estamos, y es impuestos de todos. Entonces, claro, y yo comparto contigo esa opinión, pero te repito lo que ayer dijeron, no me consta nada, pero quiero apostar a que va a haber buena fe para que sí podamos tener esta justicia que tanto se necesita. Y asumiendo que sea esa cantidad la correcta, en los transitorios se pusieron los principios que se deben de seguir. Exacto. Porque se dijo, a ver, ok, materia presupuestaria ya está. ¿Cuánto nos sacamos? Pueden ser 5 o pueden ser hasta 75. Lo que sea. Pero tú te debes de regir por determinados principios en materia presupuestal. ¿De qué? Racionalidad, por ejemplo. Claro, claro. Transparencia. Bueno, los del 134 constitucional. Y ahí se le incluyó uno que era de austeridad. Que ese de austeridad viene en una ley, en otra ley especial. La del presupuesto y gasto eficiente. Ahí vienen esos principios. Exacto. Presupuesto y gasto eficiente y responsabilidad hacendaria. En esa ley vienen esos principios. Es decir, tampoco se inventaron como de la nada
y se incluyeron en el transitorio, no, se tomaron de otro lado y se dijeron, quieren tener presupuesto, pero sujetos a estos principios que son constitucionales y legales para el ejercicio del gasto público. Si gastas bien, no vas a tener problema. Claro. Si no lo gastas bien, bueno, seguramente va a haber un tema de dificultad. Por eso decimos, puede ser poco, puede ser mucho, va a depender de cada entidad federativa, pero sí deben de sujetarse a determinados principios en el ejercicio de ese gasto, justificarlo, como dice Laura, puede ser. Si Hacienda dice, es correcta tu cifra, bueno, ya estarán viendo cómo será. Si el Congreso de la entidad federativa respectiva también dice, es correcta tu cifra, bueno, pues ya estarán haciendo las adecuaciones para poder hacerlo, ¿no? Y esta armonización de la que ahorita hablaba entra en esos 4 años, por los temas de capacitación para jueces, los temas de adecuaciones a los locales de los juzgados, todo eso tiene que hacerse en los 4 años. Justo una parte de lo que se detectó, y algunos de los compañeros que nos acompañaron en esta comisión o este grupo de trabajo técnico revisor, decían, es que muchos jueces no se capacitaron. Es evidente que hoy día jueces en materia familiar no están capacitados. Hay unos que sí, pero es evidente que otros no hay que capacitarlos. A ellos, ¿quién los capacitaría? Justo lo que dice ahorita Laura, tiene que hacerse primero una capacitación para capacitadores, porque no es un tema como de, voy a mandar a los 1000 jueces a un curso. No, puedo mandar a lo mejor a 10 o a 20, y esos 20 a su vez se van a convertir en capacitadores de sus compañeros. Y a su vez el que esté capacitado puede volver a capacitar, como racimo. En consecuencia, con 20 que capacites, en principio, tienes 1000 capacitados después, en la misma línea. Y sobre todo porque si es entre ellos, van a empezar a compartir experiencias de las dificultades que enfrentan en el día a día, y eso va a ser más eficiente la forma en que están juzgando. Sí. Oiga, me hace una pregunta, hablando aquí en el mismo tema que se me hace muy interesante, en el tema de acumulación de procedimientos. Al día de hoy, ejemplo, tenemos un asunto civil o familiar, bueno, procedimiento escrito, y tenemos el oral. En el oral pues no hay recursos, ¿no? Está, bueno, es la sentencia y hay amparo, o sea, no hay esa apelación, por ejemplo, que hay en el escrito. Cuando hay acumulaciones, obviamente, bueno, obviamente no se acumulan el oral con el escrito porque son diferentes procedimientos. Ok, perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, con el nuevo código, ¿cómo vamos a hacer? Porque los escritos no tienen, vaya, ni físicamente la sala para el tema oral, por ejemplo. Entonces yo entiendo que sí, de acuerdo al procedimiento y el interés superior y lo que hay después, pero teoría práctica, ¿cómo le vamos a hacer para homologar el procedimiento oral, que en el tradicional no hay, o sea, no hay ni la salita? Luego, si hay algún recurso en el Código Nacional, pero en el asunto oral que se iba a acumular, no tenemos el recurso, ¿cómo se va a homologar esta situación? Es muy probable que pase lo de ahorita, no se van a acumular. No, o que sigan igual que ya no, este es oral, este es otra cosa. Tienes incompatibilidad. Aunque sea casi. Casi igual, sí. Sí, es incompatible el procedimiento. Exacto. Por eso. Sí, por eso. Sí. No sé. Y hay incompetencia de juez. Entonces, justo ahí, tu primer tema es, ¿eres competente o no? ¿No lo eres? Ya no acumulas. Pero digamos que puede ser diferentes acciones, pero es la misma causa, las mismas personas, Y, o sea, que sí es acumulable en el tema, en la idea de fondo. Ajá. Pero en el tema Sí, pero el tema procesal ya el no. oral y el escrito, ¿y ahora dónde Ya voy? no lo acumulas. acumula? No lo acumulas. Okay. No lo acumularías. Justo por eso. Digo, y estas dudas que nos están surgiendo ahorita son las que nos van a surgir incluso en la práctica. Claro. Sí, pero Y los les jueces aseguro- no se quieren complicar. Decir, ay, no, ¿qué es esto? Ay, yo sigo con lo mío. Van a seguir así. ¿Sí? Les digo que todavía hasta recientemente la Corte está viendo los temas de cómo van los incidentes en un divorcio incausado. Después, y eso ya tiene aquí en la ciudad que 2014. más. No más, 2008. Es lo que decís, tiene como 15 años. 2008. Pues imagínense, 15 años y siguen todavía con ese tema de controversias. Sí. Yo espero que no dentro de 15 años estemos igual diciendo acumulo o no acumulo, ¿verdad? Que ojalá lo resolvamos antes. Sí. Perdón, profesor, en el artículo 11º, no sé, no me imprimió bien, no sé qué pasó, pero me da como que hay una sintaxis que no, porque dice al final. En el plazo máximo de a la entrada en vigor. A la entrada en vigor, Sí. así se escribe. Así está. O sea, dos preposiciones ahí. Sí, así lo quisieron poner. Casi. Ese artículo, de hecho, es uno que se observó porque había quien decía, miren, después en el plazo máximo de a la entrada en vigor del presente Código Nacional, en medio debe de ir algo.
Y no dice nada. Y no dice nada. En realidad, yo lo pregunté, porque esta parte tampoco estaba en el texto original, se agregó. Y la explicación fue, a ver, eso significa máximo al día 1 de abril de 2027. Así es como lo deben entender. Al plazo máximo a la entrada en vigor. Está muy raro. Puede poner de la entrada en vigor, ¿no quedaría? De la entrada en vigor. Porque dice ahí, en vigor de bueno, Alá. De Alá. Lo que pasa es que gramaticalmente no deberían de haber dos preposiciones juntas, No. eso es un hecho de la vida real. Pues sí, es Pero que- pues hay cosas, digo, la verdad es que de que va a haber cosas perfectibles seguramente. Eso como lo que hacen los españoles, que dicen voy a por. Todas, voy a por. La preposición a y la preposición a por ellos. Por ellos. Oye, pero eso sobra, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿y por qué lo escribes así? ¿Cuál es la razón? Sí, de hecho se me brincó cuando estaba en la cámara y la explicación que nos dieron allá, Alex, Ujú, sí, puesta, sí. dijo, es así, porque nosotros decíamos, híjole, Sí. si regresamos por esta observación, Ya. y hasta lo tengo en mis apuntes para la explicación, Sí. lo regresamos al Senado para que le quiten, no le pongan, es regresar todo el decreto. Ay, no. Sí, entonces no era... No, era no, Y entonces Pero- Alex nos dijo, oye, No. cierto, está así, esta es la explicación, déjenlo. Porque era justo regresarlo. Hubieran ocupado a Rigo Cohen o a Chango Torres Lemos, hubieran vivido, ¿no? Alguien ahí, sí, La sí. Asamblea Legislativa Claro. que tenía a Rigo Cohen como el corrector de estilo. Pero te voy a decir, es como cuando en los libros más amenos o mejor premiados, es cuando lees o alguien dice en contra de la, y dices en contra de la, es contra la, nada más, en contra de la, o sea, no, son preposiciones juntas, nunca van, pero es ya un uso. Entonces como que se pensó, dijo, bueno, Ya, mira, ya, Déjalo. para parar este documento mejor que vaya, vámonos. Sí, Sí, la verdad que nada. sí, y eso fue. Sí, porque dijimos, Y van a es que haber la ley, cosas, vaya. la ley el reglamento, mejor dicho, de la Cámara, que deriva de la disposición constitucional, dice, si lo apruebas exactamente igual, ya pasa. Pero si le tienes una observación, solo una, Vuelta con eso. tienes que regresar a la Cámara de origen. Y no nos pasa nada tampoco. Que Tampoco digas, pasa sí, Entonces dije, miren, bueno, y como esta, a lo mejor van a encontrar por ahí algunos otros detallitos, que sí, la verdad es que cuando estamos en la comisión, a veces pasa de que te vicias. Lo lees tantas veces Que ya no ves. que ya no te das cuenta de que estás cometiendo un error gramatical. ¿Y cuándo te das cuenta? Y Cuando lo ya pasó. vieron, y lo vieron Cuando alguien muchísimos más lo ojos, lee. ¿eh? Y lo vieron muchísimos ojos, de verdad. Bueno, y ahorita lo va a leer pues, todo el mundo. Entonces, todo el mundo va a tener diferentes críticas, por supuesto. Sí, y obviamente pues va a Está ser... expuesto a la crítica. Sí, y de hecho para eso es, para eso es. Algunos legisladores cuando se presentó, incluso le decían, oigan, pero ¿qué pasa si de pronto nos damos cuenta de que una figura no opera, no camina bien? Y la respuesta era, todo es perfectible, absolutamente todo. ¿Qué pasa si en esos 4 años nos damos cuenta que entró en vigor en una entidad federativa y no les está funcionando bien? Y yo antes de hacer la declaración digo, oigan, hagamos un ajuste, ¿no? Se hace el ajuste. Sí. Y entonces ya en la entidad federativa donde va a entrar en vigor ya entra bien. Pero justo es este tema, de estar abiertos ya en este tránsito al cambio. Porque si nos casamos con es mío, y ya como es mío, ya está Exacto, no perfecto. tiene cambio. No, porque decíamos, es como toda obra humana, absolutamente toda. Por más que sea de uno mismo, hace sus escritos, y si uno mismo se compara con los escritos que hacía hace años, No, bueno. hasta casi dice, híjole, ojalá nadie lo lea. Esto está lleno de buena intención. Sí. ¿Cómo procedió? Exacto, ¿cómo me dieron la razón? Me tocó un juez demasiado benévolo. Yo me lo hubiera otorgado. ¿Cierto? Sí. Es cierto. Bueno, a ver, me salgo tantito del tema, pero a ver, veamos nuestras tesis de licenciatura. De verdad. Mejor Cuando uno ve nuestra tesis de digo, yo Ay, la no, veo, la verdad, ahí yo sí me no. autocritico. ¿Cómo pude Digo, hacer eso? oye, escribí esto, pero ¿En qué momento? ahora te das cuenta que estabas citando autores ideológicamente incompatibles, pero que los citaste porque hablaban de lo mismo y aparentemente llegaban a la misma conclusión.
cuando no era cierto. También podemos Digo, copiar. por ejemplo, tú dices, Siempre se puede copiar la tesis. siempre, No, llegaremos lejos. citas a The Working y citas a Hart. Y dices, pero es que uno era el maestro de otro. Sí, pero filosóficamente tenían posturas encontradas. Claro. Totalmente. Pero lo citaste en tu tesis. Y citaste, dijo The Working y dijo Hart. Nada que ver. Y ahora dices, híjole, mejor como que quito este cachito, que nadie lo vea. ¿No? Eso pasa, pero pasa a través del tiempo. Necesitas volver a leerlo después, necesitas poner en práctica algunas cosas y es donde te das cuenta que a lo mejor cometiste imperfección. Hay que ajustarlo. Y justo todos los diálogos que se están teniendo es para ir viendo después que se mejora. ¿Qué hacemos diferente? Porque, por ejemplo, puede sonar muy loco este artículo de la impugnación al 666. Pero si tuvieran algo de razón, yo les aseguro que es un tema que se tiene que revisar. Si alguien en algún momento dice, es que de verdad no necesitas especializar porque a lo mejor estás viendo, estás quitando un derecho de defensa de las niñas, niños y adolescentes. De momento que no sea justicia especializada. Bueno, a lo mejor puede que tengas razón. Habría que revisarlo. Pero si resulta que como empieza a caminar el sistema es, sí se están capacitando y en mejor defensa de las niñas, niños y adolescentes tiene que ser especializada, que se quede. Estoy segura que sí va a funcionar. Hay Claro. gente que de veras les pregunta tan mal que los pobres niños se inhiben completamente y ya, Sí. o sea, no hay, Se cierran. se cierran y no hay manera. Sí. O sea, sí creo que eso Tienen que especializarse. es un muy buen ejemplo, sí, pero creo que en esta parte tienen toda la razón. No creo que cualquier persona ni cualquier juez que no esté capacitado puede hacer un interrogatorio a niños, niños y adolescentes. Creo que sí hay que saber cómo hacerlo. Entonces, también DIF, porque luego ya dices, ya cállate, o el MP. Sí, no. Que son temas de nuestro sistema, que tenemos que ir viendo, porque esto es un resabio de cuando decíamos, es que el MP es el representante legal de la sociedad primero y después del menor. Sí. Híjole, y después parte de eso se lo quitan al MP y se lo dan al DIF. Y entonces ese se convierte en el garante. El DIF que además lee 5 minutos antes del expediente. Si es que lo lee, si es que lo lee. Porque si llega tarde, no es así de, te pega tu papá. Y no saben Ajá. preguntar. Buenos Ajá. días. Ajá. No tengo papá. Sí. Exacto. Ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas en donde pierden de vista que un niño a esa edad, a los 4 o 5 años, me decía una psicóloga, a esa edad, los niños, todos creemos cuando tenemos esa edad que somos el centro del universo. Claro. Para bien o para mal. Y creemos que todo gira a nuestro alrededor. La separación de los padres, los niños la asumen como su culpa. Es lo primero. Dice, por mi culpa se dejaron. Entonces el niño ya tiene una culpa, que no es de él, pero no la va a entender en ese momento. Y si por favor ahí le preguntas, como dicen, ¿con quién te quieres ir? No, pues porque tienen que escoger, pero además Pues estar rechazando a alguien. otro gravísimo error que cometen los padres y que los abogados tenemos que ser cuidadosos, por eso siento que hay que capacitarlos, es hacerles sentir y creer que de su dicho se va a resolver el asunto de una forma o de otra. Entonces cargan sobre los menores, o bueno, niños y adolescentes, cargan sobre de ellos el que si yo digo esto, a mi papá le va a ir mal, se va a ir a la cárcel, ya no lo voy a volver a ver. La fatalidad que le Entonces, guardar entre la a los culpa con padres. la que sí, efectivamente, cuando las partes se separan, los chicos se sienten muy culpables de que es por ellos que esto sucedió y hay que aclararles que no es así. Pero también aclararles que lo que ellos digan no va a dirigir el juicio ni va a generar una sentencia en contra de uno o del otro de los progenitores, porque muchísimas personas les dicen, es que si tú dices que no, el juez te va a hacer caso y así va a ser. Y si tú dices que tal cosa, entonces así lo va a resolver el juez. Y eso es una gran mentira. Sí. Y se está cargando a los menores de una serie de conflictos emocionales, de lealtades hacia sus padres, que son además las figuras que ellos más quieren, porque son las figuras primigenias del cariño y del afecto y de las relaciones futuras incluso. Y todo eso les hace mucho daño a su psique. Entonces sí creo que vaya, esto es una de las cosas que yo aplaudo de este nuevo código, porque además ya no nada más va a ser a nivel
Ciudad de México, sino va a ser en todas las entidades federativas en donde las personas se van a tener que preparar, y toda esta interferencia parental que hoy está tan de moda, violencia vicaria, como le quieras llamar, porque ya, ¿no? Que cese, y si no que cese, por lo menos que las personas expertas que están tratando esto sí estén preparadas y sí puedan, en el momento en que platiquen con el menor, en vez de como dice Jocelyn, te pegó tu papá, buenos días, no, o sea, es al revés, buenos días, todo lo que tú digas, uno es confidencial, dos, no va a tener nada que ver con el juicio, ni a tu mamá ni a tu papá les va a pasar absolutamente nada malo por lo que tú digas, yo soy el que voy a decidir, y tú dime libremente qué es lo que quieres decir, y por lo que tú digas aquí no va a pasar nada. Si siguieran el protocolo de actuación. Exactamente, ya, pero es que ni siquiera lo siguen, o sea, los jueces mejor les preguntan si fueron a ver la última película esta de Elementos, ¿no? Oye, ¿viste Elementos? No sé qué, pues, no, con eso creen que ya el niño, pues no, al niño Elementos le vale, o sea, el niño viene con palpitaciones de que lo que él diga va a influir muchísimo en la vida de sus papás. Porque además antes de entrar ya lo incluyen. Claro, no, pues la mamá, le preguntan. tú di que tu papá traca la matraca y entonces vas a ver cómo ya no lo vas a volver a ver. La alienación parental existe, le llámenla como la Sí, quieran no importa cómo le llamar, llamen. para empezar, pero yo sí creo que incluso tendría que ser de verdad una persona que hubiera estudiado psicología, paidología y demás para realmente ser muy asertivo con un niño. Por eso en materia penal pusieron este robotito que me parece la octava maravilla, que es que meten a los niños cuando Al Bosti. Al Bosti, claro. Lo meten y con el Bosti es con el que platican y no se sienten... Ahí, por ejemplo, ya dejaron de estar capacitados y entonces quien hace las preguntas es el MP y el MP ¿dónde te tocó? A ver, enséñame, párate, volteate, ¿en dónde están las No, pompas? bueno. Enséñame Parece con tu dedito. un impresionante y que los niños pues, ya ni saben, ¿no? Eso es lo Sí, malo. O sí. sea, la idea del Bosti fue muy buena. Pero ahorita ya está dirigido por personas que no están capacitadas y que hacen interrogatorios y que además son demasiado ofensivos. Agresivos para los niños. Muy agresivos. Para uno. Imagínate. Es que lo que tenemos, yo creo, y eso nos corresponde a nosotros también como postulantes, que estar viendo y no permitir es este tipo de cosas. O sea, cuando vemos o nos damos cuenta de este tipo de prácticas, a ver, un momento, no voy a someter al niño, a ver, por esto, y vamos a apelar, vamos a hacer lo que sea necesario para tratar de que pues, un niño no se revictimice, que es lo que siempre pasa. Sí, desgraciadamente. Sí. Pero bueno, nuestro expositor merece su diploma y que le damos un fuerte aplauso. Sí. Muchísimas gracias.